Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos y a ver si podemos terminar esta parte. El tema grande era límites. Y dentro del límite estábamos mirando equivalentes. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito cómo era lo que veníamos haciendo. Lo que voy a repasar bien en detalle es la definición de equivalente, ¿no? Bueno, dos cosas son equivalentes si la división tiende a 1. Entonces pongo así nomás, f de x. F de x, la función f de x equivalente a f de x, cuando x tiende a alfa, no, alfa no, cuando x tiende a algo, eso es, sí, solo sí, el cociente f de x sobre g de x tiende a 1. El límite da igual a 1, bueno, cuando el x tiende al algo. Eso era equivalente, que el cociente tendiera a 1. Entonces, lo otro lo voy a repasar así medio más o menos, no muy bien dicho, pero digamos, las funciones equivalentes tienen igual límite. Tienen igual límite. O sea que si yo calculo el límite, en vez de la función que me pide, le calculo el límite a una función equivalente, ese mismo límite va a ser el de la función original. Y por eso era que estábamos interesados en calcular equivalentes. Porque la idea es, dada una función complicada, calcular un equivalente más sencillo y calcular el límite a ese equivalente más sencillo, que total va a ser igual que el límite de la función original. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿cómo se hace para obtener funciones equivalentes a una función? Entonces habíamos visto dos cosas, la 2 y la 3, creo que se llamaba propiedades 2 y 3. Se puede reemplazar por un equivalente a un factor o a un divisor de una expresión. De una expresión o de una función, vamos a ponerlo, y se obtiene una función equivalente. ¿A eso? Más o menos lo habíamos visto ejemplo la vez pasada, que bueno, ¿cómo es? Si tengo algo que está multiplicando, lo puedo reemplazar eso, o sea, lo saco eso, pero pongo algo equivalente ahí, o si está dividiendo también, puedo sacar lo que esté dividiendo y poner otra cosa, pero que sea equivalente a lo que estoy reemplazando. Haciendo ese cambio en la función, digamos, me queda una función diferente, pero que es equivalente a la anterior, digamos.
Y bueno, por último, habíamos visto uno que era 4, creo que era 4. El de la suma puede ser que era 4, no me acuerdo de ello. Si era el 4, si vimos algo entre medio, me parece que no. Pero que era así. La propiedad 4 era así, que si tengo una función f de x que es equivalente a un múltiplo de una función h de x y también tengo otra función g de x que es equivalente a un múltiplo de beta por la función h de x también, ¿no? Cuando poner un i acá, y f es equivalente a un múltiplo de h de x y g de x a otro múltiplo de h de x. Cuando x tiende a algo, son equivalentes cuando x tiende a algo, entonces, si están sumados o restados, las funciones, se pueden reemplazar por equivalente, van a quedar equivalentes. O sea, reemplazo f por alfa por h de x y reemplazo g por su equivalente beta h de x. Son equivalentes siempre que esto no dé 0. Para que eso dé 0, lo importante es cuánto da alfa más beta o alfa menos beta, ¿no? Entonces, eso es si alfa más beta o menos beta según cosa de la operación no es 0. Esto sería como lo importante. Se puede reemplazar en una suma o resta, se puede reemplazar un sumando por equivalente, si al reemplazar esto con esto no me da 0, ¿no? Entonces, tenemos esa regla que fue la última que vimos, y vimos un ejemplo nomás. Entonces, más o menos hasta acá sería como repasito. Y lo que vamos a hacer hoy es ver un ejemplo más de esta última propiedad 4, y también la demostración. Vamos a tratar de demostrarla. ¿Ah? Bueno, entonces, capaz que podemos empezar por la demostración. Voy a agregar por acá que en alguna parte de alfa y beta son números reales ahí. Fijos. Y bueno, vamos a ver cómo podemos demostrar esa propiedad 4. ¿No? Una demostración. Profe, Sí. puede que en la clase pasada hayamos hecho ya la propiedad 4, que sea f de x elevado a la k. Por ejemplo, es equivalente a g de x elevado a la k. Ahí va. Esa era la 4. Y esta era la 5, entonces. Sí, capaz que sí. Está. Bien. Es eso. Yo sabía, me estaba olvidando de algo. Entonces esta en realidad todavía no es la 4. La 4 es otra. Que para cachito, a ver si puedo seleccionar. Voy a seleccionar esta parte. Hasta ahí. Esta era la 5. ¿Pero qué? Es cierto que estaba eso de la potencia. ¿Y este dónde va? ¿Este palito dónde salió? No sé. F de x más g de x, no veo de dónde. Este palito dónde corresponde. Lo borro. La acuerdo era eso, que era si f de x es equivalente a g de x. Vamos a decir cuando x tiende a algo y tenemos un número k positivo, entonces
Entonces, si elevo la K, me quedan equivalentes. Esto elevado a la K va a ser equivalente a esto elevado a la G elevado a la K. Ahí va. Ahí va. Bueno, buenísimo, porque te acordaste de esto. Ah, ahí va. Y bueno, entonces, acá no sé qué hay. Ah, ahí va, estaba esta 4. Bueno, entonces, ahora sí, estamos, acá terminaría el repaso. Y la 4 la demostramos y todo, y pusimos ejemplos también. Entonces ahora, lo que quiero hacer es demostrar la 5 y poner un poco más de ejemplos de la 5. ¿No? Entonces, ahí. Bueno, entonces, vamos a demostrar la 5. Demostración de la 5. Bueno, vamos a suponer que son dos, ¿no? Si uno es con la suma y otro con la resta. Vamos a suponer que vamos a hacerlo con la suma. Después lo hacemos después con la resta se hace parecido. ¿No? O sea, vamos a tratar de demostrar que f más g, digamos, es equivalente a alfa h más beta h. Hacemos con la suma. ¿Tá? Después, aparte, habría que demostrar también que si yo tengo f menos g, eso es equivalente a alfa por h, bueno, menos beta por h. Vamos a hacer, de las dos que hay que probar, vamos a hacer esta nomás, la otra se hace parecida. ¿Tá? Bueno, entonces, si es esta la que queremos demostrar, ¿cómo arrancarían la demostración? Si lo que hay que tratar de probar que son equivalentes. Bueno, ahí vamos a usar la definición. Lo que haríamos es escribir el cociente a ver si tiende a 1. ¿No? Entonces hacemos así. Escribimos el cociente, f de x más g de x dividido esto. Alfa por h de x más beta por h de x. ¿No? Y vamos a tratar de probar que tiende a 1 ese cociente. Si ese cociente vemos que tiende a 1, ya está, ahí quedó probado que son equivalentes. Que es lo que quiero ver. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir ese cociente. De otra manera. Bueno, entonces lo voy a hacer en varios pasos. O sea, primero, abajo puedo sacar factor común, ¿no? Y en vez de escribirlo así como está, saco de factor común el h de x. Entonces saco factor común y nada más me va a quedar alfa más beta por h de x. Voy a ponerle paréntesis, ¿no? Para que... ¿Ah? Ahí el número S, alfa más beta, ese es diferente de 0. Es lo que estamos suponiendo. Entonces ahí estamos usando eso, que ese número no es diferente de 0. Bueno, entonces primero saqué factor común el h, ahí abajo, y me quedo acá un número, que es alfa más beta. Entonces ahora vamos a separar vamos a separar en dos la división. Por un lado me va a quedar esto así como está acá. A ver si lo puedo... Ahí. Primero solo con f. ¿Sí? La división solo con f. Un lado. Si lo pongo un pedacito acá, un pedacito acá para el diente. Y por otro lado lo mismo, pero con g.
en vez de con F, con G. Entonces separé la suma del numerador, la separé así. Digamos, el pasaje de acá para acá sería el que tiene denominador común, entonces lo junto en un solo denominador. Bueno, puedo pasar también de acá para acá. Ah, bárbaro, lleguemos a eso. Y ahora voy a hacer a cada uno lo voy a escribir de una manera. Lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como alfa dividido alfa más beta. El primero lo voy a escribir así. Eso multiplicado por f de x sobre alfa por h de x. Esto lo reescribí así. ¿Por qué son iguales? Y bueno, porque en realidad este alfa se le cancela con este. Y nada más me queda el f de x arriba, que es lo que hay acá, y abajo me queda este número por h, que es lo que hay acá. ¿Ah? Entonces, como que dice, multiplico y divido por alfa ahí. Entonces, lo reescribí así. Y el otro también lo reescribo parecido, pero usando beta en vez de alfa. Lo reescribo como beta sobre alfa más beta por g de x sobre beta por h de x. No, de vuelta, ¿por qué son iguales este y este? Bueno, por lo mismo, porque este beta se cancela con este beta, y abajo me queda este número por h, que es lo que hay, y arriba me queda g, que es lo que hay. ¿Ya? ¿Para qué hago esos inventos de multiplicar y dividir por alfa y beta? Para que me aparezca este cociente. Para que me aparezca este cociente. Porque yo de esos cocientes, ¿qué es lo que sé? Vamos a mirar la hipótesis. Ah, no me entra todo ahí. Vamos, no entra. A ver si levanto esto un poquito. Ahora ahí sí entra. Ahí va. Acá están las hipótesis. Entonces, yo sé que F es equivalente a alfa por H. O sea, lo que sé es que si los divido tiende a 1. Por eso hice aparecer la división de ellos. F dividido alfa por H. Yo estoy suponiendo que esos son equivalentes. Este y este son equivalentes. Así que este cociente tiene que tender a 1. Porque estoy suponiendo que son equivalentes. Con este cociente lo mismo. Hice aparecer, reescribí la expresión para que apareciera el cociente de este dividido este. Entonces, como son equivalentes, como estoy suponiendo que son equivalentes, el cociente va a tender a 1. A ver que se me bugueó el puntero de vuelta. Ahí está. Como son equivalentes estos dos, bueno, este cociente tiende a 1. ¿No? Entonces vamos a usar eso ahora. ¿No? Entonces vamos a marcar eso. Tiende a 1. ¿No? Por hipótesis. Voy a poner por hipótesis acá. Por hipótesis. Y este cociente también tiende a 1. Cuando x tiende a lo que estaba tendiendo. También por hipótesis. Por hipótesis y por hipótesis. Bueno, pero entonces, este es un número fijo. Es alfa dividido alfa más beta, es un número. Esto también es un número. Entonces, si cada uno tiende, si este tiende a 1, ¿a cuánto tiende? Vamos a subir un poquito más. ¿A cuánto tiende? Vamos a decir todo es entero. ¿A cuánto va a tender? Es un número. Sobre beta. ¿Cómo? Es este número multiplicado por esto que tiende a 1. Entonces, como al final, ¿a cuánto va a tender el todo? ¿A 1? Esto tiende a 1.
y este es fijo, 7. Sería 7, un número fijo, por algo que tiende a 1. 7. Claro, sería este número por 1. ¿Sí? Entonces tendría eso, al número. Porque 1 es un número fijo, multiplicado por algo tiende a 1. Entonces, ¿cuánto da el límite? El número fijo por 1. ¿Sí? Y otro es lo mismo, es algo que tiende a 1 y está multiplicado por un número fijo. Bueno, entonces tiende a este número fijo por 1. Tiende a beta sobre alfa más beta. Está buenazo. Pero está sumado. Uno tiende a esto y está sumado con otro que tiende a esto. Entonces al final, ¿a cuánto tiende la suma? Todo entero. Y bueno, a lo que... Alfa más beta sobre 2 alfa más 2 beta. pero ahí estás realizando operaciones ya. Pero en principio sería la suma de lo que tiene cada uno, ¿no? Todo puntero bugueado de vuelta. Digamos, si un sumando tiende a algo y el otro sumando tiende a otra cosa, entonces la suma completa va a tender a lo que tiene cada uno sumado. ¿Sí? Esa fue la primera propiedad que vimos. Que si A tiende a A0, B tiende a P0, cuando sume A más B, va a tender a... Entonces, A más B me tendrá a 0 más B0. Bueno, entonces acá en este caso, esto me va a tender a esto más esto. Alfa sobre beta, más beta sobre alfa más beta. Y si simplificamos esa suma, ¿cuánto va a dar? ¿Alguien lo ve? Porque tiene denominador común. ¿Cómo da en total esa cuenta si sumo? Alfa más beta sobre alfa más beta. Alfa más beta sobre alfa más beta, que es 1. Entonces terminó, tendió a algo que es 1. Entonces probé que la cosa esta tiende a 1. Era lo que queríamos probar. En el camino usamos, ¿no? Que esto tendría a 1 y esto tendría a 1. ¿Sí? Era la hipótesis. ¿No? Bueno, quería mostrarle esta demostración. Que tiene como trucos, ¿no? De alguna manera hacer aparecer F dividido alfa por H y G dividido beta por H, porque de esas cosas yo tengo datos, yo sé que F dividido alfa por H tiende a 1, y G dividido beta por H tiende a 1, esa es mi hipótesis. Entonces, ¿cómo hago para, a partir de esta expresión, hacer que aparezca esos cocientes? Bueno, estos trucos de acá. Multiplicar, dividir, separar en 2. Esta demostración es un poco más complicada que las anteriores, para que, bueno, para ver algo más complicado. ¿No? Las demostraciones anteriores de la propiedad 4, por ejemplo, de la 4, de la 3, esto, es más fácil. Esta 5 es como más, tiene más vuelta. Bueno, ya está. Ahí lo damos por demostrado. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a mirar otra propiedad más, y después vamos a hacer un ejemplo con las dos propiedades. ¿Tá? Con un ejemplo que use la propiedad 5 y otro ejemplo que use la propiedad que vamos a mirar ahora, que vamos a ponerle propiedad 6. ¿Okay? Demostramos la propiedad 5 de esto. En una suma, en una resta, se puede reemplazar por equivalente, siempre que esos equivalentes sean múltiplos de lo mismo, y al reemplazar no me dé 0. Hemos probado eso, y vamos a poner la propiedad 6. Que es la última que tiene equivalente así puro. ¿No? Bueno, entonces, bueno, entonces, ¿cómo es esta propiedad?
te dice así. Dice así. Si tenés dos funciones, f de x son equivalentes, cuando x tiende a alguna cosa, y las funciones tienden a infinito, de la f de x da más infinito. Cuando una función tiende a infinito, se le llama que es un infinito. Si una función tiende a cero, ¿saben cómo se lo dice? Capaz que lo escucharon, pero no lo asocian. Es infinitésimo. ¿Ah? Bueno, entonces, digamos, tengo una función f que es un infinito, o sea, que tiene infinito, y es equivalente a una g. La g también va a tener que tener infinito, ¿no? Porque ya tenemos un teorema que dice que si son equivalentes y una tiende a algo, la otra tiene que tender a lo mismo. Entonces, en vez de poner que el límite de la f y que el límite de la g, que los dos límites dan infinito, me alcanza con poner que solo el límite de la f es más infinito. De ahí, aplicando la propiedad 1, se obtiene que el límite de la g también es infinito. ¿Tá? Bueno, entonces, si son funciones equivalentes, si son infinitos, que tienen infinito, entonces el logaritmo de f de x va a ser equivalente al logaritmo de g de x. Cuando tiende a la cosa esa. Entonces vamos a poner vamos a poner un ejemplo. ¿Está? Un ejemplo de esta propiedad, y después la demostramos. ¿Está? Primero un ejemplo de esta propiedad sola. Después la demostramos y ponemos un ejemplo que combine la propiedad 6 y 5. ¿Está? Entonces ponemos un ejemplo. Bueno, ejemplo. Vamos a suponer que nosotros nos piden este límite. Vamos a suponer que nos están preguntando el límite cuando x tiende a más infinito. Y suponete que te dicen así, logaritmo de, no sé, x cuadrado menos 2x más 3. Está. Dividido logaritmo de, no sé, vamos a suponer 2x al cubo menos x cuadrado más 5. Vamos a suponer que me preguntan ese límite. ¿Ah? Bueno, vamos a empezar a mirarlo. Vamos a empezar a mirar ese límite. A ver. Lo copio, escribo la expresión aparte. ¿Está? La pregunta es, ¿a dónde tiende esto cuando el x tiende a infinito, ¿no? Entonces, hacemos como, lo primero que uno empieza a hacer es mirar por parte, a ver a dónde tiende. Esto que está acá, ¿a dónde tiende? Infinito. A más infinito. ¿No? Acá con polinomios ya estuvimos trabajando, a veces no le explicamos nada, pero está. Este también tiene a más infinito. A ver, si tenemos que explicarlo, si tenemos que explicar, por ejemplo, esto que hicimos acá abajo, si tenemos que explicar si tuviéramos que explicar que 2x al cubo menos x2 más 5, tuvimos que explicar que tiende a más infinito. ¿Cómo sería la explicación? ¿Cómo sería la explicación? No es que tiende al de mayor grado.
Ahí va, es con el de mayor grado que tiene. ¿Cómo es eso? A ver. El de mayor grado ahí sería el 2x a la 3 que tiende a más infinito, por eso Ahí asumimos va, que tiende a más pero infinito. ahí va, está perfecto. Pero ¿cuál es la relación entre este y el del mayor grado? Está bien lo que está diciendo, pero quiero que lo digas más preciso. Este polinomio entero y que tiene que ver solamente con este pedazo, con el de mayor grado. Que como están vinculados ese con este, digamos. Entre ellos, ¿qué relación hay? Y son equivalentes. Esa fue una cosa que habíamos visto, ¿no? Que un polinomio es equivalente al de mayor grado. Entonces todo este polinomio es equivalente a solamente este pedacito. Y bueno, y el límite de esto sí es más infinito. Y como el límite de esto es más infinito, el límite de esto también es más infinito, porque cosas equivalentes tienen igual límite. Lo repasé por la duda, pero ya habíamos estado mirando este tipo de cosas. Bueno. La cuestión es que los dos polinomios, puede ser el límite de esto, miro este nomás, porque es equivalente y da más infinito. Parece el límite de todo el polinomio de arriba, miro solo este y también da más infinito. ¿Por qué miro solo ese? Porque es equivalente a solo ese. Ahí más o menos. Igual no quería ahora explicar todo eso en este ejemplo. Pero entonces, bueno, entonces, a ver arriba. Si el polinomio tiende a más infinito, el x cuadrado menos 2x más 3, el logaritmo de eso, ¿cuánto va a tender? Más infinito. A más infinito. Logaritmo de algo que tiende a más infinito, tiende a más infinito. Y abajo pasa lo mismo. Tengo el logaritmo del polinomio de este. El polinomio tiende a más infinito, entonces abajo tengo logaritmo de algo que tiende a más infinito. Entonces tiende a más infinito. O sea, el numerador tiende a más infinito. Y el denominador también tiende a más infinito. Entonces, ¿qué onda? ¿En qué situación estamos? ¿Qué hacemos? Si tienden lo mismo, ¿se puede decir que son equivalentes? No. Equivalentes es que el cociente tiene. O sea, si son si son equivalentes, entonces tienen el mismo límite. Ahora vos preguntaste como esa misma propiedad, pero al revés. Si tienen el mismo límite, ¿son equivalentes? Bueno, la respuesta es que no. Ser equivalentes es que el cociente tienda a 1. ¿Ah? Entonces, si yo tengo algo que tiende a más infinito, dividido algo que tiende a más infinito, con esos datos, ¿me puedo dar cuenta de cuánto tiende? Vamos a pensarlo. Tengo una función acá, no sé cómo se llama. Una cosa A que tiende a más infinito. Y después tengo otra B que tiende a más infinito también. Con esos datos, ¿qué puedo deducir algo que pasa con A dividido B? ¿Puedo decir a dónde tiende? Sería un número que se va haciendo muy grande, dividido un número que se va haciendo muy grande también. Y bueno, la respuesta es que no. A ver, ahí, iba a hablar ahí. Es indeterminado eso, ¿no? Es indeterminado, porque depende de qué tan grandes sean los números. Por ejemplo, si A fuera, no sé, enorme, 10 a la 7, no sé, 10 millones. Pero el B también es grande, pero muchísimo más grande, 10 a las, no sé, 100. Ahí cuando lo divida, el A dividido B va a ser muy chiquito. Va a ser 10 a la menos, no sé, 93. Un poco. Depende de qué tan grande sea. Si el de abajo es mucho más grande que el de arriba, esto es muy cerca de 0.
Ahora, si el de arriba es grande, pero mucho más grande que el de abajo, los dos son Infinito. grandes, ¿no? Pero el A es mucho más grande que el B, ahí lo que va a pasar es que el cociente es grande, en vez de muy cercano a 0. O, por ejemplo, si los dos son grandes, A y B son bien grandes, pero A es el doble de B, entonces el cociente va a ser 2. Por eso, sabiendo que los dos son grandes, digamos, que los dos tienen más infinito, no voy a poder concluir nada acerca de qué pasa con la división de ellos. Porque para saber qué pasa con la división, uno necesitaría saber cómo son entre sí. Sabiendo que son grandes nomás, no me dice nada de la división. Entonces estoy en una situación de indeterminación, digamos. ¿No? Podemos pensarlo como que compiten, como pensamos la otra vez. Si fuera, suponete que B está fijo. B está fijo. No tiene más infinito, está fijo. Y el A sí tiene más infinito. ¿Ahí a cuánto tendría esto? Si el A tiende a más infinito y el B está fijo, vale 8. Infinito. Sería más infinito. O sea, el A hace fuerza para que el cociente tienda a infinito, digamos. Y si hacemos el revés, ahora supongamos que el A está fijo, vale 7, no sé, y el B sí tiende a más infinito. ¿El cociente de cuánto va a tender? 0. A 0. Entonces B hace fuerza para que la cuenta total, el cociente tienda a 0. Entonces hacen fuerza para diferentes lados. Uno hace fuerza para infinito, el A hace fuerza para que la cuenta tienda a infinito, y el B hace fuerza para que la cuenta tienda a 0. Entonces compiten. Entonces ahí, según quien gane, ¿qué es lo que pasa? Si gana el A por robo, va a tender a más infinito. Si gana el B, va a tender a 0. Ahora, si empatan, puede tender a 8, a 3, o a 0, no, a 0 no, a un número, yo sé, a 1, 4. ¿no? Entonces, cuando aparece eso de la competencia, es indeterminado. Bueno, entonces acá apareció esta indeterminación, que creo que es la última. Apareció esta indeterminación acá, entonces. Esta situación ahí es una indeterminación infinitoso o infinito, que se llama. ¿no? Entonces ya vimos todas las un montón de indeterminaciones ya, ¿no? Ya vimos infinito menos infinito, vimos la 0 sobre 0, vimos la 0 por infinito, la vimos también, y esta creo que no la habíamos visto todavía, infinito dividido infinito. ¿no? Estas son las indeterminaciones más importantes. ¿no? Después hay unas, son las 4. Después hay 2 indeterminaciones más que son con potencia. 1 al infinito es indeterminado también. No me acuerdo la otra cómo es. Estas son determinaciones. ¿no? Bueno, entonces, Entonces, haciendo el límite de cada pedazo, no llegamos a nada, porque llegamos a que el de arriba tienda más infinito y el de abajo tienda más infinito, y con eso no podemos saber cuál va a ser el resultado. No queda determinado con esos datos cuál va a ser el límite. O sea, no queda determinado, por eso es indeterminado. Bueno, pero podemos sí utilizar la propiedad. Esta. Entonces vamos a utilizarla. Vamos a hacer así. Nosotros sabemos que x al cuadrado, el polinomio x al cuadrado, menos 2x más 3, eso sabemos que es equivalente al x al cuadrado nomás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad 6 está acá arriba? Dice que si son equivalentes las funciones, cuando yo le haga el logaritmo también son equivalentes. Esto lo sabemos por la propiedad anterior. ¿no? Cuando x está tendiendo a más infinito, o a menos infinito también vale, el polinomio es equivalente al término mayor grado, creo que es equivalente. Bueno, pero si son equivalentes, entonces por la propiedad 6, el logaritmo de todo el bicho que sería f, el logaritmo de x cuadrado menos 2x más 3, me va a quedar equivalente al logaritmo de este sería g. Esto es por la propiedad 6. A ver que se me volvió el puntero de vuelta. 2 por 3 se ve que se cansa el puntero y ahí agarró.
Esto por la propiedad 6. ¿Apliqué bien la propiedad 6 o me faltó chequear algo? Pues la propiedad 6, ¿qué dice? Dice, si vos tenés f, que es equivalente a g, entonces logaritmo de f te va a quedar equivalente al logaritmo de g. Eso es lo que dice la propiedad. Pero no vale siempre, porque tiene que pasar esto también. Esto me estoy olvidando de chequear. A ver si las funciones tienen infinito. Y bueno, y sí, tienen infinito. Esta tiene infinito. ¿No? Así que tienden a infinito las... Son funciones equivalentes y tienden a infinito. ¿No? Entonces, ahí, ahora sí, que verifique que tiene infinito, ahí sí quedó bien aplicada la propiedad 6. Bueno, pero entonces, si tengo ese equivalente, si deduje eso, eso lo puedo usar acá. Y reemplazo todo esto de acá arriba, que es este, yo deduje que es equivalente a este. Yo puedo reemplazar esto por eso por el equivalente, porque está multiplicando. Yo lo reemplazo, hoy lo reemplazo. Pongo el logaritmo de x cuadrado nomás. Digamos, ahí, en esa igualdad, usé eso que... Este equivalente que quedó acá. Bueno, y con el de abajo puedo hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo quedaría el de abajo? ¿Cómo sería la explicación para el de abajo? Sería parecido. Sería, yo sé que el polinomio al cubo menos x cuadrado más 5 es equivalente al término de mayor grado, al 2x cubo. Además, entonces son dos funciones equivalentes. Además, el equivalente tiende al infinito. Esto tiende más infinito y esto también. Las dos tienden más infinito. Y aunque una tienda, la otra también, porque son equivalentes. ¿Sí? Aunque una tienda, la otra también. Entonces, y tienden infinito las dos. Entonces, bueno, de vuelta, aplico la propiedad 6. Si dos funciones son equivalentes y tienden infinito, le puedo hacer logaritmo a cada una y va a quedar equivalente. Logaritmo del 2x al cubo menos x cuadrado. Mismo solo del 2x cubo. Y bueno, entonces, eso también lo puedo usar. Digamos, este, es equivalente a este. Así que sustituyo por esto que es el equivalente. En vez de escribirlo así como está ahí, lo sustituyo por esto. ¿Por qué puedo sustituir? Porque está dividiendo, es divisor. ¿Sí? Se puede reemplazar siendo factor o divisor. Bueno, entonces hago lo mismo. Digamos, usando esos dos equivalentes, ahí reemplazo. Me quedó así, reemplazando por el equivalente me quedó eso que está acá. Reemplacé este de arriba por el equivalente. Reemplacé este de abajo por el equivalente. ¿Por qué son equivalentes el de arriba con este? ¿El de abajo con este de abajo? Bueno, lo expliqué de abajo. Está. Sin embargo, hay algo que está mal acá en la notación, en este renglón. Ahora seguimos, ¿tá? Ahora seguimos desarrollando esto. Pero así como está escrito, hay algo que está mal. A ver si se dan cuenta qué es lo que está impreciso, escrito mal. En este caso escribí. Le pusiste es igual en vez de... Eso. No son iguales, son equivalentes. Exacto. Eso. Ahora sí quedó bien. Bueno, ¿y ahora cómo puedo seguir? Ya la expresión se simplificó, quedó más fácil. Igual seguimos teniendo el mismo problema. Esto tiende a más infinito, así que todo tiende a más infinito arriba. Esto tiende a más infinito, entonces todo tiende a más infinito abajo, y eso sigue siendo indeterminado. Pero hay algo que podemos hacer, a ver. ¿Tiene que ver con órdenes, profe? O... No, sin órdenes. Pues si fuera, vamos a jugar a eso. Todavía yo no di orden, pero yo sé que en el práctico ya estuvieron trabajando. Si fuera por órdenes, ¿a vos qué te parece que da el límite este?
Queda 0. Está, buenísimo. Ahora después que lo terminemos de hacer, comparamos con, volvemos a eso, ¿está? Por órdenes parece que da 0. Bárbaro. Está. Pero bueno, a ver. ¿Cómo puedo estudiar Bueno, acá ya usamos la propiedad 6. ¿no? Así que acá ya terminó la parte de utilizar la propiedad 6. Ahora lo que sigue es otra cosa. Ahora yo lo que digo es que utilicemos propiedades del logaritmo para reescribir esta expresión. A ver si lo podemos hacer. Este ejemplo está bueno porque tiene de todo. ¿sí? A ver, si yo tengo el logaritmo de x cuadrado, utilizando una propiedad del logaritmo, ¿a qué es igual el de arriba? Igual esta vez, ¿no? No es equivalente, igual. Logaritmo de una potencia, de x a la algo. Bueno. La potencia sale para afuera, el exponente sale para afuera, es 2 por logaritmo de x. El de arriba es igual a x. Es una propiedad del logaritmo. ¿no? Esas propiedades hay que utilizarlas. ¿Se aplica eso? O sea, eso es para el logaritmo neperiano. Para cualquier logaritmo, cualquier base. Data. ¿sí? Nosotros, el logaritmo es el neperiano siempre, pero para cualquier logaritmo, cualquier base, vale esa propiedad. Es el práctico 2. En el práctico 2 está. Creo que dice x a la alfa. No me acuerdo bien. ¿Cómo quedaría abajo, profe? ¿Y ahí 3. abajo cómo quedaría? ¿La misma propiedad se puede aplicar así directamente? Yo creo que en el práctico dice así, logaritmo de x a la algo, a la alfa, es igual a alfa por logaritmo de x. Como que en este caso el alfa era 2. Está. Ahora, abajo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar propiedad del logaritmo? Esta, así como está, no se puede aplicar de una, porque esto que está acá no es una potencia. Es 2 por una potencia. O sea, todo esto entero no es algo a la algo. No, es 2 por algo a la algo. ¿Y qué pasaba con el logaritmo del Tratar producto? Dale, dale. Tratar de eliminar ese 2, ¿no? Ahí va. Digo, Y- tratar de eliminar el 2 ese. Sí, sí. De alguna manera dejar el x cubo solo. Claro. ¿Y qué pasa con el Podría ser logaritmo? dividirlo entre 2. ¿Cómo? Hola. Hola, sí, sí. No, digo que tratar de sacar el 2S estaría bien eso, para Sí, dejar solo la potencia. ahí va. Pero el tema es cómo hacerlo con alguna propiedad que valga. Por ejemplo, acá tenemos el logaritmo del producto de dos cosas. Está el 2, por un lado, multiplicado por el x cubo del otro. ¿Y qué pasa con el logaritmo del producto? Tipo, el logaritmo del producto de dos cosas. De A por B. Es la suma de los logaritmos. El logaritmo de A más. Entonces te queda el logaritmo de 2 y después el logaritmo de x al cubo. Eso. Ahí va. Más logaritmo del B. A lo que voy que en este ejemplo es, fíjense cómo aparecen propiedades de logaritmos que tenemos que usar. Estas propiedades estaban en el práctico 2. Bueno, ahora están apareciendo que las estamos necesitando usar. ¿Está? Entonces queda lo que dijo el compañero aplicando esa propiedad. Estas dos. Aplicando la de abajo sería ahora. Entonces quedaría, por un lado quedaría el logaritmo de 2 más logaritmo de x cubo.
Bueno, ¿y cómo podemos seguir ahora? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿3? Logaritmo de X. Ahí va, acá. Ahora sí quedó X vale algo. Podemos sacar el 3 para afuera. Por la propiedad esta. Entonces, vamos a hacer eso y lo escribimos acá abajo. Así que sigo acá abajo. Lo copio mejor, lo hace más fácil. Lo voy por acá. Y incluso lo borro. Entonces lo que se puede hacer es el 3 sale ahí multiplicado. El 3 queda multiplicando. Me queda muy chiquito el 3 ahí, no me gusta. Lo pone más grande. 3 por logaritmo de X. Bueno. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, lo voy a hacer de una forma, ¿tá? Que es así. Eso lo puedo escribir así. 1 dividido esto. Logaritmo de 2 más 3 logaritmo de X dividido 2 logaritmo de X. Es 1 dividido eso. ¿Qué cosa apliqué ahí? Y bueno, si yo tengo un cociente, tipo A dividido B, eso yo lo puedo escribir como 1 dividido, entre paréntesis, A sobre B. Perdón, B sobre A. Propiedad de fracciones, ¿sí? De cociente. Eso fue lo que hice entonces. Este que está multiplicando, lo pasé como un divisor al denominador. ¿Está? Otra propiedad que aparece ahí. ¿Está? Bueno, entonces, en este ejercicio están apareciendo varias propiedades que después en el ejercicio les va a aparecer. No todas juntas, pero en este ejercicio aparecen un montón de propiedades juntas. Bueno, vamos practicando. Bueno, este cociente que tengo acá, lo puedo separar en dos. Por un lado, por un lado, sobre más sobre este. Tendrían ese denominador común. Me quedaría logaritmo de 2 dividido 2 logaritmo de X más, y el otro me queda 3 logaritmo de X dividido 2 logaritmo de X. Bien, el denominador lo separé en la suma de los dos cocientes esos. Bien, y ahora qué pasa con qué se puede resolver. Se puede simplificar algo acá. El logaritmo de X. Ahí va, tachamos con esto. Entonces, por eso es que yo pasé dividiendo esto al denominador. Yo ya me di cuenta que, o sea, la pregunta es, ¿cómo hago para darme cuenta que ahora tengo que pasarlo acá dividiendo el denominador? Poner que yo la propiedad la sé, y yo sé que la puedo pasar dividiendo el denominador como hice. De estar ahí, paso a estar acá. Pero ¿por qué? ¿Cómo me doy cuenta que eso me va a servir para algo? Pues yo ya en mi cabeza, ya sé que esto lo voy a separar en dos, y acá voy a tachar los logaritmos. Entonces, hay que lograr eso, verlo. Si no, no te vas a dar cuenta. Parado acá no te vas a dar cuenta cómo avanzar.
digamos, para saber qué plan elegir, uno tiene como que intentar hacerlo, y más o menos preverlo, cómo sigue para adelante. ¿No? Bueno, entonces, está hecho el logaritmo y vamos a escribir la expresión final como queda. Queda 1 dividido logaritmo de 2 sobre 2 logaritmos de x más 3 medios. Bueno, a ver ahora si puedo hacer el límite. ¿A cuánto tiende esto? X tengo solo en un lugar acá. ¿A cuánto tiende el logaritmo de x? Infinito. A infinito. Recuerden que x tiende a más infinito. Ya, no está escrito, pero se quedó arriba. Pero nuestro x está tendiendo a más infinito. Lo agregué ahí. Bueno, entonces, ¿a cuánto tiende esto entero? ¿Cero? A 0, ¿no? Ya, 1 sobre 3 medios. Eso mismo. Entonces, abajo tiende a 3 medios, porque esto tiende a 0. O sea, abajo tiende a 0 más 3 medios. Entonces esto tiende a 1 dividido 3 medios, que es 2/3. De vuelta. Y acá quedó el límite. Entonces les hice un ejemplo complicado, donde al principio aparece la propiedad 6, que yo quería usarle los logaritmos. Y después aparecen propiedades del logaritmo y trucos. ¿No? Trucos que ustedes, capaz en algún ejercicio, lo pueden intentar usar. ¿Sí? Bueno, viste que el límite dio 2/3, no dio 0 como parecía por órdenes. De verdad, sí. ¿Está? Lo que pasa es que cuando haces por órdenes, el logaritmo no... Vos tenés este es de mayor orden que este. Al cubo es de mayor orden que al cuadrado. Pero el logaritmo de x cubo no es de mayor orden que el logaritmo de x cuadrado. Por eso confunde. ¿Está? Ahora vamos a ver un poco de órdenes. ¿Está? Bueno, vamos a parar 5 minutos y seguimos. ¿Está? Así descansamos un ratito, que este ejemplo estuvo muy largo. Paramos 5 minutos y seguimos. Bueno, ahí estamos. Bien, bueno, vimos este ejemplo, que aparecieron varios tipos de trucos. ¿No? Algunas cosas se pueden hacer diferentes, más fácil, sabiendo órdenes, digamos. Pero bueno, veamos un ejemplo más, entonces. ¿No? A ver, si yo le pongo este ejemplo. Vamos a poner así, un ejemplo más. Vamos a suponer que a mí me piden calcular el límite cuando x tiende a más infinito de, a ver, le pongo así, logaritmo de x al cubo menos 2x menos logaritmo de x al cuadrado menos 3, menos x a su 1. Vamos a suponer que esa es la pregunta. ¿Cuánto da? ¿No? Si tiene límite. Bueno, entonces, ¿cómo lo encaramos? Bueno, como siempre. Primero copiamos la expresión y tratamos de... Escribimos la expresión aparte y tratamos de ver vamos a hacer un límite a cada parte. Bueno, acá rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Esto acá tiende a más infinito. Y el logaritmo de lo que tiene más infinito es más infinito. Bueno, de vuelta, esto que está acá adentro tiende a más infinito.
Recuerden que x tiende a más infinito, ¿no? Y bueno, logaritmo de algo que tiende a más infinito, tiende a más infinito. Tiende a más infinito, tiende a más infinito. Bueno, sí que estamos en una indeterminación infinito menos infinito. Son dos cosas que tienden a infinito restadas. Así que dos cosas que tienden a infinito y están restadas, no sabemos con esos datos cómo se va a comportar. No está determinado. O sea que es indeterminado. Infinito menos infinito, sí. Bueno, pero entonces, algo hay que hacer. De alguna manera hay que tratar de hacer algo. ¿Qué se les ocurre? Tratar de hacer algo. ¿Qué podría ser? Equivalente, no. Bueno, por equivalentes, a ver cómo. ¿A qué cosa le sacarías un equivalente de todo lo que hay acá? ¿Será que en las expresiones podés ignorar los x que tengan un exponente menor a 2? Ahí va, eso, va por ahí. Vamos a escribirlo. El x al cubo menos 2, Claro, tipo le ignorás el menos 2x, quiero decir. claro, pero vamos a explicarlo eso bien. Equivalente al x cubo solo. Está. Entonces, y son cosas que tienden a más infinito. ¿No? Entonces, si son equivalentes, dijimos que el logaritmo de eso también son equivalentes, la propiedad 6. ¿No? Entonces, por la propiedad 6, por la propiedad, pones acá, ¿no? Está el logaritmo del x cubo menos 2x es equivalente al logaritmo de x cubo. Que escrito más simple sería como 3 logaritmos de x. Es muy parecido a lo que hicimos antes, ¿no? Así que entonces, esta parte de acá es equivalente a esta parte de ahí es equivalente a esto. Pero no escribe. Así que le pongo eso, ¿no? Ese sumando es equivalente a 3 logaritmos de x. Bueno, y haciendo algo parecido con este, ¿cómo va a quedar? ¿Este equivalente a qué? A 2 logaritmos de x. Bueno, entonces digo, este sumando y este sumando. Bueno, si está restando sumando es como estar sumando, ¿no? Este es equivalente a este y el otro es equivalente a este. ¿Puedo reemplazar por el equivalente? O sea, esto va a ser equivalente a que yo le ponga 3 logaritmos de x. Reemplazo esto por el equivalente. Y reemplazo esto por el equivalente. ¿Eso va a ser equivalente a eso? Sí, porque los dos son múltiplos del logaritmo de x. Los dos son múltiplos de lo mismo, exacto. Y al reemplazar no se va, porque acá no queda 0. 3 menos 2 no da 0, da 1. Entonces acá estamos utilizando la propiedad 5. La que te permite reemplazar en una suma o resta por equivalentes, siempre que sean múltiplos de lo mismo. Para que me quede una raya ahí. La propiedad 5. Y bueno, y esto da logaritmo de x. Y tal, si da logaritmo de x, tiende a más infinito. Listo, entonces eso es lo que va acá. La cosa esta es equivalente a esta, y esto tiene más infinito. Así que, entonces, ahí paso de vuelta a lo que yo digo, ¿no? Para calcular el límite de algo, una estrategia es encontrarle un equivalente simple a ese algo y calcular el límite de esa cosa simple.
Bueno, pero acá podríamos haber hecho otra cosa, ya que estamos. A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué es? Acá la resta de dos logaritmos, ¿no le suena? Esto acá voy a poner un cuadradito acá, esta sería como una forma de resolverlo. Vamos a poner acá otra forma de resolverlo. Acopio esto. Que es más fácil. Es más fácil porque no utiliza nada de esto de los equivalentes. Bueno, no sé, un poco utiliza. Otra cosa, ¿no le suena nada al logaritmo de una resta? Logaritmo Sí, de... queda logaritmo de una división. Eso, queda el logaritmo del cociente. Logaritmo de A menos logaritmo de B. El logaritmo de A sobre B. ¿Pero qué? Así que esto podemos hacerle eso. Esto va a ser logaritmo de esto. Dividido x cuadrado. Propiedad logaritmo. Estar atento porque hay que usar propiedades. Después cuando hagan ejercicios y cosas en física, tengan que tomar límites en otros lugares, las propiedades sirven, ¿no? Le va a servir para resolver. Bueno, ¿y qué podemos decir entonces? ¿Qué podemos hacer acá? Al escribirlo de esta forma, ¿queda? ¿Sale? ¿Sale más fácil? Acá teníamos infinito menos infinito, ¿no? Sí, tomás los cosos de los coeficientes con mayor exponente Ahí va. del numerador y el denominador. Claro, esto va a ser equivalente. Arriba me quedo solo con el x cubo, abajo solo con el x cuadrado, y me queda equivalente a esto. Reemplazo esto por el x cubo, reemplazo esto por el x cuadrado, y me queda esto que da igual a x. O sea que tiende a más infinito. El cuadrado tiende a más infinito. Y bueno, logaritmo de algo que tiende a más infinito, tiende a más infinito. Entonces podía salir así también, sin usar eso de reemplazar por el equivalente, y con el logaritmo y todo eso, la propiedad 6. Salía con la propiedad del logaritmo, ¿no? ¿Ah? Bueno, buenísimo. ¿Pregunta de esto? Está. Bueno, vamos a mirar un poquitito, a tratar de llegar a mirar un poco, un poco de la última parte de límites, que es órdenes, ¿sí? Equivalentes y orden. Bueno, entonces vamos a poner eso. Vamos a empezar ese tema en una nueva hoja. Órdenes. Bueno, entonces, la definición de órdenes. Vamos a decir así. Vamos a poner la definición primero. Vamos a suponer que tenemos dos funciones, ¿no? F y G. ¿Tá? Entonces vamos a poner así. Se dice que f de x, una función f de x, a ver cómo me conviene escribirlo. F de x es, vamos a poner así, es dominada, vamos a usar la palabra dominada. En vez de dominada. Es dominada por g de x. ¿Ah? A veces en vez de decir dominada, dicen así, es de mayor orden. A ver si está bien para
F es dominada por, es de menor orden, ahí va. Es de menor orden. A ver si está bien. F, G, es de menor orden. Perfecto. F es de menor orden que G. En vez de decirlo así, vamos a decirlo dominada, porque después les cuento. A veces de menor orden significa una cosa y a veces significa otra. Entonces, a veces vamos a estar diciendo de menor orden o de mayor orden, y puede estar confuso qué es lo que significa. Entonces, utilicemos la palabra dominada en vez de hablar del orden, ¿no? Y ese orden nos lleva a tilde. Bueno, entonces F es de menor orden que G, o sea, es dominada por G cuando X tiende a alguna cosa. Sí y solo sí el límite. Cuando X tiende a la cosa esa, del cociente, da 0. O sea, la definición es parecido a ser equivalente. Nada más que equivalente es que el cociente tiende a 1. Acá es que tiende a 0. Entonces, uno, ¿qué es lo que piensa cuando tiene esta situación? Piensa que, bueno, si tiende a 0 es porque este es mucho más grande que este. El de abajo tiene que ser mucho más grande que el de arriba, digamos, para que se acerque a 0. Y bueno, si el de abajo es mucho más grande que el de arriba, quiere decir que el de abajo, entre comillas, domina el de arriba. Por eso, esta F es dominada por esta G, como dice acá. Ahí le estaría dando sentido a utilizar la palabra dominada. ¿Sí? F es dominada por G o G domina a F, ¿no? Se puede decir de dos formas. O también F es de menor orden que G o G es de mayor orden que F, ¿no? Bueno, entonces una notación. Para decir eso se escribe así. Se escribe F, F de X. Y acá un símbolo que es este, que es como un símbolo de menor, pero en vez de ser rectos los palitos, son curvos. ¿Sí? Bueno, es de menor orden o es dominada por G. Y hay que aclarar cuando X tiende a alfa. Cuando X tiende a lo que tiene que tender. Así que esto significa que el cociente tiende a 0. El que supuestamente es más chico dividido el que es más grande tiende a 0. Entonces, vamos a poner ese ejemplo nomás para pensar esto. Ejemplo. Ahora, ¿alguna pregunta de esto por ahora? ¿Qué es el significado de dominar? ¿No? O ser de mayor orden, se dice también. ¿No? Lo que pasa que, después lo voy a explicar, que a veces le llaman de mayor orden exactamente al revés. Pero Profe, sí, disculpe la pregunta, ¿ahí sería G de mayor orden de f de x? sí, G es de mayor orden que F, pero acá dice F es de menor orden que G, acá. O sea, podés decirlo así, F es de menor orden que G, o decir G es de mayor orden que F. Está, dale, impecable. Igual que esto también lo puedes leer, con el dominada lo puedes leer al derecho o al revés. O decís F es dominada por G, o decís G domina a F. Según lo puedes dar vuelta, pero tenés que dar vuelta ¿cómo lo decís, digamos? Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos fáciles. Un primer ejemplo.
Yo digo que x a la función. Vamos a poner x a la, pone 1. X a la 9 pierde con, o sea, es dominada por x a la 12. Cuando x tiende a más infinito. Bueno, vamos a verificarlo. ¿Por qué? Bueno, porque si yo calculo el cociente, me tiende a 0. Porque si yo hago el más chico dividido el que supuestamente es más grande, ¿cuánto me da? Bueno, me queda 1 sobre x a la 3. ¿No? Pues esto es 9, hay que restárselos al 12. Y bueno, y eso tiende a ¿cuánto? A 0. Porque el x tiende a más infinito. Infinito tiende a 0. Entonces ahí quedó demostrado. O sea, verifiqué que este cociente tiende a 0. Adelante el cociente y se cuentas, me dio que el límite es 0. Bueno, esto que hicimos con exponente 9 y 12. ¿Se podrá hacer más genérico? Que x a la a es dominado por x a la b si b es mayor que a. Ahí va, eso. En general tenemos eso. Si tenemos, si A y B son números reales, y el A es más chico que B, entonces el x a la A va a ser dominado por el x a la B. Cuando x tiende a más infinito. ¿Está? Y la cuenta es parecida. Y la forma de probarlo es parecida. ¿Está? Ahora, si x en vez de tender a más infinito, tendiera a menos infinito, lo que hicimos acá arriba, ¿sigue siendo cierto? Y sí, porque acá esto es una cuenta nomás. Y si x tiende a menos infinito, bueno, esto tiende a menos infinito, pero bueno, 1 dividido eso va a dar 0. Acá sería 0 más, como me quedó así. Y si es menos infinito, 0 menos, pero bueno, 0 es. Así que en realidad también vale para menos infinito. Y este también, para menos infinito. Para más o menos infinito, el que tenga mayor grado es el que domina el que tiene menor grado. ¿Está? Si estamos pensando en grados. ¿Está? Entonces, por ejemplo, a ver, yo le pregunto, yo tengo raíz de x y raíz cúbica de x. Cuando x tiende a más infinito. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es el que domina a cuál? ¿Hay alguno que domina al otro? ¿Izquierda? ¿Cuál es el que es más grande? ¿La raíz cuadrada o la raíz cúbica? Y bueno, este sería x a la 1/2. Una forma de pensarlo. Y este sería x a la 1/3. Y bueno, ¿cuál tiene exponente más grande? Este, el medio. Así que es así la cosa. Este es el más grande, digamos, que domina este. ¿Ah? El A y el B acá pueden ser números, no tiene por qué ser potencia como polinomio ahí que parece al cuadrado, al cubo, número entero. El A y el B no tiene por qué ser números enteros, 1, 2, 3, 4. ¿Está? Entonces, bueno, hice esa como preguntita ahí, entre comillas. Entre comillas, entre paréntesis.
Bueno, entonces, tenemos esos ejemplos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer. Vamos a suponer, si x tiende a 0, ¿cuál es de mayor orden? No, de mayor orden no. ¿Cuál domina a cuál? ¿Cuál domina entre x a la 12 y x a la 9? Con x, si x tiende a más infinito, ya sabemos cuál domina. Pero ahora x tiende a 0. ¿Sí? X tiende a 0. Entonces, Ninguno. No domina ninguno. ¿ninguno? Para mí que domina 9, porque si haces 12 dividido 9, te va a quedar x. Ah, no, pero tiende a 0. No sé. No, pensaba que capaz te quedaba tipo x a la 3 y como x tiende a 0, tendría a 0 ese Sí, cociente. es eso. Repetí lo que me dijiste. Si inventás una explicación que no estás seguro, ahora la explicación esa la escribís y el razonamiento es correcto, entonces la deducción es correcta. A ver, vos me Ah, dijiste, claro, o sea, la definición es que uno sobre el otro te tiene que tender a 0. Y en este claro, caso, x a la 9 sobre x a la 12, digo, x a la 12 sobre x a la 9 te tiende a 0 cuando x tiende a 0. claro, a ver, si lo planteás, lo simplificás, te queda x a la 3, y esto tiende a 0. Entonces, respuesta, el más grande es x a la 9. Este pierde con x a la 9. Entonces es al revés cuando tiende a 0 la x. El que domina es el de menor grado. ¿Está? Entonces para terminar por hoy, porque vamos a ver esto nomás, después la que viene vamos a seguir con órdenes. Lo que me interesa es ver esto geométricamente. ¿Está? Para que fuera al revés tendría que ser 1 sobre algo. Eh, X, por ejemplo, a la 3. ¿Cómo? Para que fuera... Al revés. Que X a la 12 fuera mayor. Tendría que ser 1 sobre X a la 3 o algo así. Si fuera 1 sobre x, sí, ahí sería al revés. Pero lo que digo es que la regla, el que tenga el exponente más grande es el que domina. Eso vale cuando el x tiende a más o menos infinito, digamos, esto que está acá. El que tenga más grande el exponente, si el b es más grande, domina el x a la b, domina el x a la a. Vamos a escribir esto, que es parecido. Para que lo copio. A ver si lo puedo copiar. Para control C, le voy a poner la explicación esa. Este programa me va a sacar canas verdes. Lo mismo que hicimos arriba se puede hacer con cualquier A y con cualquier B, pero la conclusión va a ser que si A menos que B no sé qué, entonces acá al revés, el X a la A le va a ganar el X a la B. Esto es lo que yo digo que es al revés. El que tenga mayor exponente pierde. Pero eso vale cuando X tenga 0, no infinito. ¿Entendés, Santi, lo que yo digo que es al revés? Acá. ¿No? Bueno, pues vamos a mirar un poco esto en el GeoGebra. ¿Tá? Dejo un ratito ahí para que copien. Entonces, el que tenga exponente más grande es menor. Eso si x tiende a 0. Si x tiende a más o menos infinito, el que tenga exponente más grande es mayor, domina.
Bueno, entonces, bancada, por acá tengo un GeoGebrin abierto, acá. Vamos a graficar algunas. X al cuadrado, X a la 5. Ahí dibujé alguno. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando X tiende a más infinito. O sea, cuando tengo un X que se va yendo para allá. Agarremos un X acá, por ejemplo. Vamos a agarrar algún valor de X. El X a la 5 está resarpado, pero... Bueno, no sé qué valor podemos agarrar. No sé, este acá. El 2. X a la 1 llega hasta ahí. X al cuadrado es más grande, llega hasta ahí. Y X a la 5 está, no entra acá en la pantalla, pero llega hasta allá arriba. Entonces, cuanto mayor tenga el exponente, más arriba está. Y cada vez es más grande. Por ejemplo, fíjense acá, a la 1 es solo esto, y al cuadrado es el doble. Pero ya si me corro para el 3, a la 1 es 3, pero al cuadrado ya es 9. Es mucho más que el doble ahora. De acá hasta acá. Entonces, el X al cuadrado en proporción va siendo muchísimo más grande que el X. Y ni hay que hablar del X a la 5, en comparación con el X cuadrado. Cuanto más allá me pare, cuanto el X lo vaya tomando más allá, más grande es y mayor exponente tiene. Pero la pregunta es, eso más o menos todo el mundo se lo imagina. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando X tiende a 0? Cuando X tiende a 0, ¿uno dónde tiene que mirar? Acá. Entonces vamos a mirar ahí. Entonces, ¿cuál es el más grande? Este. Por ejemplo, agarramos un X, este. Este es el X a la 5. Mirá qué chiquito que es. Este es el X al cuadrado. Y este es el X. Se da vuelta la cosa, ¿vieron? Cuando me acerco a 0. Más o menos, por ejemplo, en este valor de X, vamos a comparar estos dos. El X al cuadrado y el X a la 5, que son estos dos. Más o menos, en este X ahí, más o menos, no sé, parece que esto fuera la cuarta parte de todo, ¿no? O sea, el X cuadrado es 4 veces el X a la 5. Ahí en ese X. Ahora, si me paro en este X, en el 0,4 lo subrayo, el X cuadrado, este es el X a la 5, pero el X cuadrado es mucho más que 4 veces, entra como 6 veces por lo menos. O sea, en proporción, acá en proporción, en 0,6, más o menos el X a la 5 es un cuarto de X cuadrado. Acá en 0,4, el X a la 4, el X al cuadrado, todo eso, el X a la 5, perdón, el chiquitito, es más o menos, no sé, un sexto, veo acá, del X al cuadrado. Y cuanto más me acerque, más grande va a ser el X a la 4, el X a la 2, en proporción al X a la 5. O sea, para un X acá bien chiquito, capaz que el X al cuadrado es, no sé, 1000 veces el X a la 5, que ya ni se ve. ¿Se entiende? Entonces, cuando X tiende a 0 es al revés la cosa. El que es más grande es el que tiene el exponente más chico. El que tiene el exponente más grande es más chico él. ¿Sí? ¿Se ve? Porque se cruzan las líneas. Acá la roja está por abajo, la azul en el medio y la verde arriba del todo.
Si mirás Gráficamente más visual eso, profe. claro, pero acá se dan vuelta, mirá la roja que estaba perdiendo, viene por abajo, acá empataron todos en uno, y ahora la roja se zarpa, y se va para arriba, bien arriba de las tres. El azul sigue en el medio, pero la verde va para abajo. Entonces acá tenemos las potencias, a la 1, a la 2 y a la 5. Pero mirá si yo te pongo raíz de x. SQRT de x. Eso es la un medio, ¿no? Está bien. Si x es muy grande, este es el un medio, este. Es más chico. Vamos a mirarlo bien. De lejos. El raíz es ese que tiene concavidad para abajo, este. El raíz es más chico. Pero cerca de 0, el raíz es más grande. Así que bueno, ahí se puede ver, ¿no? ¿Cuál es más grande? X o x al cuadrado. Bueno, depende si x es mayor que 1 o menor que 1. O sea, una pregunta que yo hago a veces para probar al gurí, le pregunto, bueno, si yo tengo un número de x, ¿cuál es más grande? ¿X o x al cuadrado? ¿Cuál de los dos es mayor? Y bueno, todo el mundo dice x al cuadrado. Pero no, depende de x, ¿no? Si x es un medio, este es el más grande. El un medio es más grande que el un cuarto. Ahora, si x es 2, este es el más grande. Este es 4 y este es 2. Bueno, eso más o menos, este asunto está presente acá con los órdenes, ¿no? Bueno, hasta por acá quería avanzar en órdenes, porque ya es tarde y ya sé que tuvieron parcial recién y bueno, por lo menos quería dejar planteado la definición de orden y... Hacen simetría, ¿no? ¿Cómo? Hacen simetría, digo, respecto al verde, por ejemplo. Ahí va, eso sí. Por ejemplo, el x2 y el raíz de x son simétricos, eso está bueno, eso que estás diciendo. El raíz de x con el x2 son simétricos. ¿Y el simétrico al x5 cuál va a ser? El simétrico Sí. respecto a esta, ¿no? A la verde. Este es x5. ¿El simétrico a x5 cuál sería? X a la 1/5. A la un quinto, la raíz quinta. Va a quedar simétrico, exacto. Ahí va. Eso mismo. Bueno. Bueno, los dejo en paz. Que descansen. Nos vemos, profe. Le mando un abrazo, vamos arriba.